Padre Santo, damos gracias esta mañana. Pedimos que tú hables, Señor, a través de mi boca. Que no sea palabra de hombre, que sea tú, Señor, el que ministre esta mañana, Señor. Ponemos un cerco de ángeles alrededor nuestro y nos cubrimos todos con tu sangre preciosa. Gracias por este tiempo. Bendecimos Israel, bendecimos Jerusalén, Señor. Tú eres el único Dios que sabe todo lo que sucede en la vida nuestra. Así que te entregamos este día, te entregamos el servicio y que tú puedas hoy, Señor, entrar en nuestro corazón, Señor. Ser un cambio de corazón, un cambio de mente y que podamos hoy recibir tu palabra, Señor, para ser guiados y transformados en ti, Dios mío. Te bendecimos, te damos la gloria y te damos la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, como les estaba diciendo, el hombre decide qué camino va a tomar. No es una obligación, una imposición de seguir a Cristo. En la palabra hemos escuchado desde el principio que Dios puso al hombre en el huerto, ¿verdad? Y puso dos árboles, el árbol de vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Desde ahí ya Dios le puso al hombre qué camino debería tomar. ¿Verdad? Vamos a abrir nuestra Biblia en Génesis 2, desde el 8, para que veamos que desde un principio el hombre quería tomar sus propias decisiones. Bueno, Dios estaba con ellos. Cuando les dijo Dios, no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué hizo el enemigo? Vino a tentarlos. ¿Y qué pasó? Cayeron en ese engaño del enemigo. Entonces dice Génesis 2:8 en adelante. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso ahí ¿a quién? Al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Dónde puso al hombre Dios? En el huerto, donde había plantado dos árboles. Bueno, donde hizo nacer toda planta, dice la Biblia, ¿verdad? Pero puso dos árboles, el de la vida y el de la ciencia del bien y del mal, en el cual no debería comer el hombre. En el 15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardara. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Entonces Dios ya le estaba diciendo: oye, estate atento a lo que te estoy diciendo. Todo puedes comer, mas no puedes comer ¿de cuál? Del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dice, vas a morir. Pero no era una muerte física, sino una muerte espiritual. Porque desde un principio Dios dice que sopló aliento de vida en el hombre. Y ese aliento de vida fue el Espíritu de Dios en el hombre, en el primer hombre. Entonces tenía vida el primer hombre, sí. Pero le puso el árbol de vida que es Cristo y le puso el árbol de la ciencia del bien y del mal, en la cual pues nosotros no podíamos comer, como dice ahí el hombre. Pero ¿quién escuchó todo eso, que lo que decía Dios? El enemigo. ¿Y quién siempre está queriéndonos meter ideas en nuestra cabeza? ¿Dios? Es el enemigo. O muchas veces es nuestra propia carne, nuestro propio yo,
El enemigo, bueno, no es omnipotente ni omnisciente. Él no está como Dios en todas partes. Él no es como Dios. Él tiene que andar, como dice la tierra. Él gira andando. Dios no. Dios está en este momento aquí. Entonces, desde un principio Dios ya había puesto una ordenanza al hombre. Pero como el enemigo no quería estar solo, ¿qué hizo con estos hombres? Matarlos espiritualmente. Los engañó como el capítulo 3 lo dice. Entonces, desde un principio vemos cómo el hombre empieza a ser desobediente a lo que Dios nos está indicando que hagamos. Entonces, ¿qué excusa vamos a tener nosotros? No por culpa del hermano, por culpa de la hermana, por culpa de ese, no es por culpa de nadie. Es por nosotros mismos. A nadie le tenemos que echar la culpa. Cada quien toma una decisión, lo que va a hacer. Dios nos dirige, Dios nos demanda, Dios nos dice, bueno, ¿qué voy a hacer? Si Dios me está diciendo, bueno, voy a obedecer. Pero siempre a un lado, ¿quién está? Me tiene otras ideas. El enemigo. El enemigo. Entonces, esa es la lucha que tenemos nosotros. Hemos escuchado muchas veces que nos dicen, tenemos que morir a nuestro yo. Tenemos que crucificar nuestra carne. Decimos que Cristo, Gálatas 2:20, vive en mí. ¿Verdad? Pero ¿cómo va a vivir Cristo en mí si por cualquier situación en mi vida estoy enojado? Por cualquier cosa estoy haciendo mis perretas. ¿Cómo es que Cristo vive en mí? ¿Cristo está en mí? No. Y entonces, lugar que yo diga, oye Señor, pues vamos a hacer lo que dicen. Vamos a ponernos en obediencia a lo que nos están diciendo. Pero siempre hay argumentos en nosotros, ¿verdad? Es que no me parece, es que no es así, es que, oye, no es que me parezca, sino que, ¿qué queremos hacer? Obedecer a Dios, ¿no? Amén. Es lo que tenemos que contestar. Amén. Gracias. Pero no. Entonces tenemos que reflexionar un montón en dónde, en la palabra de Dios, en la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo? Es verdad, nos cuesta mucho porque no somos tal vez ¿cómo podemos decir? Un pueblo, una ciudad o no sé, familias que estén acostumbradas a estar leyendo. No estamos acostumbrados a eso. Nos cuesta mucho leer. Y si no leemos la instrucción de Dios, dice la Biblia que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. ¿De conocimiento de quién? De Dios. Y entonces, ¿qué argumentos vamos a tener nosotros
para hablar? ¿Qué argumentos? Porque te sabes un versículo, ese es tu argumento. ¿Vives ese versículo? Ni ese versículo vives. Sí. Y entonces, qué tremendo, ¿no? Entonces podemos ver que desde un principio los primeros hombres, que fue Adán y su esposa, desobedecieron. ¿Por qué desobedecieron? Porque estaba el enemigo a un lado escuchando que Dios les estaba diciendo: no comas de ese árbol. ¿Y qué hizo el enemigo? No vas a morir, le dice. Al contrario, vas a ser como Dios. Vas a saber todo, lo que es bueno, lo que es malo, lo vas a saber, sí, pero tanto que lo vas a saber, te vas a desviar del propósito de Dios. ¿Sí o no? Allá mismo en Génesis, vamos a Génesis 4, desde el 1, para que veas qué sucedió después de esa situación en los primeros hombres. Génesis 4, desde el 1. Entonces dice la palabra de Dios: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de su oveja lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Fíjate, los dos hijos que tuvieron estos dos primeros hombres, uno trajo lo que quiso, pero el otro trajo lo mejor para Dios. Desde ahí ya había empezado a dar fruto la desobediencia de sus padres. ¿No es así? ¿Quiénes desobedecieron primero? Los papás. ¿Y luego dónde va a dar fruto todo eso? ¿Con quién? Con los hijos. Aquí ya vemos cómo empieza a dar fruto tanto el uno con el otro. Uno hacía lo que quería y el otro daba lo mejor a Dios. ¿Verdad? Entonces, seguimos. Pero no miró en el 4:5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Por qué? Porque Dios no miró con agrado su ofrenda. Es lo que te estoy diciendo. Que no por obras, por lo que tú quieras hacer, ya Dios se va a agradar de ti. ¿Viste? Si no hay que dar, ¿qué? Lo mejor para Dios. ¿Y qué es lo mejor? Consagrar tu vida. Poner de tu tiempo. Es que no tengo tiempo, es que tengo que hacer. No. Si Dios hubiese dicho, no tengo tiempo de ir a morir en la cruz, no estuviésemos aquí. No tengo tiempo de morir por ustedes, malvados pecadores. Aparte, mira, ya me golpeaste, ya me desfiguraste. Pero no. Dice que Dios es grande y rico en misericordia.
¿Mm? Por eso estamos hoy aquí. Por ese gran amor que nos tuvo y nos quiso dar misericordia. Y por su gracia nosotros somos salvos, dice la Biblia. ¿Mm? Entonces hay que reflexionar, como leímos el viernes. Reflexiona el día, ¿cuándo? De hoy. No te dice cuando tengas tiempo, cuando tú te acuestes y ya estés bañadito. No. Reflexiona el día de hoy. Muchos dirán, esta me la están tirando. No, Dios te está hablando hoy. Yo no te tengo que tirar nada. Sino Dios nos conoce nuestros corazones. Dios conoce nuestra actitud. Dios conoce quiénes somos en verdad. Él es el único que nos conoce. Como les he dicho siempre, ustedes ya conocen todo lo que está aquí, hasta las ropas que tenemos ahí ya conocen qué hay. Pero yo no conozco los de tu casa. Ay, pastor, va a decir. Entonces, ¿quién es el que nos conoce? Dios. ¿Te puedes esconder de Dios? No. No nos hagamos más hijos del diablo, que conocemos la palabra y queremos hacer otra cosa. ¿Viste cómo lo dije? No nos hagamos. No dije no se hagan. No nos hagamos, hasta yo estoy incluido, más hijos del diablo. ¿Por qué? Porque ya conocemos la palabra de Dios. Y la actitud que debemos tomar nosotros, ¿cuál debe ser? La de Cristo. La de Cristo. No que Cristo vive en nosotros. Y entonces, va a ser como dice la niña. ¿Te acuerdas del viernes de la niña? Ya, esa fue su palabra, dice. Entonces, hay que reflexionar de verdad, de verdad, de verdad. Tenemos que reflexionar mucho nosotros mismos, cada uno de nosotros. Dice la Biblia, examinaos unos mismos si Cristo está en vosotros. Si alguien me puede ayudar con ese versículo, porque no lo tengo ahorita, no me acuerdo si es Primera, Segunda de Corintios, Filipenses, no me acuerdo, pero si me pueden ayudar para buscarlo. Entonces, en verdad que nosotros, aún nosotros, no nos autoexaminamos. Vamos a 2 de Corintios 13:5. Y se me hace lee esa. 2 de Corintios 13:5. Y luego regresamos nuevamente a lo que estamos compartiendo. No tiene mi Biblia el 13:5. Ya me la arrancaron. Entonces, muy bien. Dice la palabra, examinaos a vosotros mismos si estás en dónde. En la fe. ¿Y qué significa si estás en la fe? ¿Estás creyendo lo que Dios dice? Eso es examinado si en verdad tenemos la fe. La fe, pero la fe del Hijo de Dios, como dice Gálatas 2:20. Entonces, probaos a vosotros mismos. Y luego, ¿qué dice?
¿O no te conoces? Aquí dice a vosotros, pero podríamos decir, ¿no te conoces tú mismo? Que Jesucristo está en nosotros. A menos que estés como reprobado. Si no nos examinamos, si no tenemos la fe, si no sentimos que Cristo esté en nosotros, ¿cómo estamos? Reprobados. Yo lo estoy diciendo, mira, lo estamos leyendo. Pero a esto a nadie le gusta escucharlo. ¿Qué quieren escuchar, hermanos? ¿Qué queremos escuchar? Que todo sea chévere, que todo sea bonito, sigue haciendo lo que quieras, ¿verdad? O sea, muchas cosas que puedes hacer. No, pero si en verdad Cristo está en nosotros, vamos a examinarnos. Vamos a ver si en verdad estamos en la fe. Vamos a ver si Cristo de verdad está en mí. ¿O acaso me siento reprobado? Yo no. Yo no quiero ser reprobado. Volvemos a Génesis. Entonces podemos ver cómo desde los primeros hombres, desde la desobediencia de estos primeros padres, ¿verdad? Porque ya habían tenido sus primeros hijos, cómo empieza a dar fruto a través de quién, de los hijos. Entonces, sigamos leyendo. Génesis 4, 6. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano, a Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Viste el fruto que hay a través de una desobediencia de los padres? ¿Ves la gravedad? ¿Ves esa situación que desde el principio en la Biblia te está mostrando que cuando los padres son desobedientes y no hacen la voluntad de Dios, ¿qué sucede? Aún entre familia se matan. Eso es lo que nos falta pedirle a Dios, que nos dé ese discernimiento, ese entendimiento en la cual nosotros tenemos que tener el conocimiento de Dios, de lo que nos está hablando. Eso es lo que sucede. Podemos ver esta situación. Eran los primeros hombres que Dios había puesto en un lugar donde iban a tener todo. ¿Qué sucedió? Mira, por escuchar la voz del enemigo, mira qué sucedió. Después, ¿con quién? Con los hijos. Y ya más adelante vemos que se desata toda la maldad del hombre, ¿verdad?
en el capítulo 6, bueno, ahí dice la maldad del hombre, eso lo puedes leer en tu casa. Vamos a Deuteronomio 30. Deuteronomio 30, desde el 15 en adelante. Entonces, fíjate que Dios, como les estaba explicando hace un momento, que Dios te había puesto en el huerto los dos árboles, de la vida, de la ciencia del bien y del mal. O sea, había dos, podemos decir, dos caminos en la cual el hombre tenía que tomar una decisión. O estaba en Cristo, o iba a aprender de lo bueno y de lo malo, que al final, ¿verdad? Ahora podemos entender que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. O sea, ya está totalmente torcido todo en este mundo. Deuteronomio 30:15. Entonces dice: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entrarás para tomar posesión de ella. Aquí Dios te dice: oye, te estoy poniendo dos caminos en la cual tú vas a tomar una decisión. Te estoy poniendo el camino de vida y de bien. Te estoy poniendo un camino de muerte y te va a ir mal. Decide. Decide qué camino vamos a tomar. Ahora nosotros en Cristo ya entendemos qué camino es el malo y cuál camino es el bueno. Pero antes, ¿qué camino teníamos nosotros en nuestra vida? El del mal. Ahí estábamos incluidos nosotros. Y todo nos parecía que era como bueno. ¿O no es cierto? Todo lo que dice aquí la Biblia, en el camino que nosotros tomamos y en el camino en el cual nosotros crecimos, era del mal. Porque si nuestros padres se hubiesen levantado como cristianos, no lo sé, si nosotros hubiésemos tomado igual el camino del bien, o nos apartamos como muchos de nosotros hicimos en su momento. ¿Verdad? Pero Dios nos estaba dando dos caminos en la cual teníamos que tomar una decisión. Yo recuerdo de muchacho, de niño, que jugaba en la calle y pasaban estas personas con sus libritos y todo. No sé, yo creo que desde ahí Dios ya me andaba buscando, porque en una de esas yo le dije a ese señor: yo quiero saber, quiero aprender. Me iba a volver testigo. Sin saberlo, pues no. Yo sin saberlo, ¿verdad? Yo en la calle jugando y pasaban estos hombres y mujeres ahí. Y le digo: yo quiero tomar un estudio. Sí, está bien, tal día pasamos, te voy a dar este librito, léelo, estúdialo, y el sábado vengo y te hago un examen para ver cómo vas.
¿qué voy a leer? Dios mío, me gustaba mejor jugar en la calle. Y cuando veía que estaban viniendo otros hombres, lo que hacía era esconderme. Si no leí nada. ¿Qué? ¿Ah? Y así estuvieron yendo, y quiero se fastidiaron porque yo nunca salía después de todo. ¿Ah? Pero en verdad Dios desde un principio puso los dos caminos. El camino de bien, ¿verdad? El camino de vida, y de bien el camino del mal, en la cual nosotros crecimos. Yo creo que desde ese momento Dios ya quería algo conmigo, pero como era un chamaco, pues todo me daba igual, ¿no? Y crecí en el camino del mal. Entonces, podemos entender y enlazar lo que estamos hablando hoy en esta mañana, que cada uno va a tomar su decisión. Cada uno. Porque nos está poniendo un camino de vida y de bien, el camino de muerte y del mal. Entonces, seguimos leyendo en el 17. Mas si tu corazón se apartare y no oyere, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto vas a perecer. No va a ser prolongados vuestros días sobre la tierra donde vas, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Y luego dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra nosotros, contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ese era el propósito, o es el propósito de Dios desde un principio. Es lo que le dijo a los primeros hombres: oye, tengo el árbol de vida, tengo el árbol de la ciencia del bien y del mal, del cual tú no debes comer. ¿Y hacia dónde se fue el hombre? ¿Y qué estás diciendo ahora aquí? Te pongo el camino del bien, te pongo el camino del mal. ¿Hacia dónde se inclina el hombre? Hacia el mal. Muy bien. Santiago 1:8. Ahora podemos ver que por qué la situación del hombre, de la mujer, en la cual pues las decisiones en nuestra vida pues son de acuerdo tal vez a como estamos estudiando en esta mañana, en la cual nos inclinamos a el camino del mal. ¿Por qué? Porque no hubo una dirección, o si hubo, como les dije, pues muchas veces, aun que nosotros hemos conocido la palabra, nos lleva a hacer las cosas del mal. Entonces, Santiago 1:8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ahí está. Por ser inconstante en el camino de Dios, pasan estas cosas. ¿Por qué? Porque el hombre inconstante, ¿verdad? No sigue lo que le dicen que haga. Lo que Dios nos está mandando a hacer, ¿cómo lo manejamos?
¿Mm? ¿Cómo manejamos nuestra vida en Dios? Hoy iré, mañana no iré. Cayó una gota de agua, ¡uf! No voy a ir. Te mando una invitación de 15 años a Cancún, aunque haya ciclón, ¿vas a ir? A ver. ¿Ah? Truene, relampaguee. Verás, se desbordaron los ríos en Cancún. Yo con lancha voy a cruzar, pero tengo que llegar a los 15 años. ¿Y en Cristo? ¿Ah? Entonces el hombre inconstante, ¿verdad? El hombre de doble ánimo es inconstante en los caminos. Si Dios te pone el ladrillo, ¿verdad? Para que tú seas un hombre que vaya en dirección de Él. Ah, no, yo voy a ir al otro ladrillo. Dios te pone el ladrillo. No, no, yo voy aquí. ¿Ah? Entonces, ¿qué sucedió con los primeros hombres? Obedecieron al mandato de Dios. Estuvieron en esa perseverancia en la cual dijo Dios, no comas del árbol de la ciencia del bien y el mal. O estuvieron en ese doble ánimo. Ah, pues Dios me dijo esto, ¿verdad? Que yo no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero el diablo me está diciendo, oye, puedes comerlo, no te va a pasar nada. ¿Ah? No te va a pasar nada. Seguro que no va a pasar nada. Ya vimos la consecuencia de la desobediencia. ¿Con quién? Con los hijos. Luego no lloremos. ¿Por qué? Porque ¿quiénes vamos a ser los culpables? Nosotros. Entonces, como hombres debemos estar como, no de doble ánimo. Nos fue mal el día, bueno, llegas a tu casa y contento y no que llegues a tu casa, no hubo trabajo, no me pagaron, no. Doble ánimo. Lugar que des vida, das muerte. En verdad que yo le doy gracias a Dios. Muchas gracias a Dios. De verdad. De verdad. Yo estoy muy agradecido con el Señor. Y espero que yo pueda entrar cuando yo llegue con el Señor. De verdad, de verdad. Esto que les estoy diciendo, yo era un hombre de doble ánimo, era un hombre inconstante, siempre con temores, con miedos. De verdad que no, una mujer no puede vivir con un hombre así. No puede, porque se cansa. Siempre no hay. Creo que de nosotros sacó el comediante ese programa, ¿verdad? El no hay. ¿Ah? ¿Verdad? Nos vio. No hay. No, al contrario. De verdad que
nuestra vida en Cristo, de verdad que ni soñado lo tenía cada uno de nosotros. ¿Estamos entendiendo lo que estamos hablando esta mañana? ¿Mm? Bueno, lo que está hablando Dios, no lo que estamos hablando, lo que está hablando Dios a nuestras vidas, de tomar esa decisión en verdad, de no seguir comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque al final de la jornada va a suceder lo que estamos leyendo en la palabra de Dios. Y yo creo que nadie quiere eso. Todos queremos estar en el camino de Dios correctamente. Entonces nosotros los hombres debemos renunciar a este hombre, como dice aquí, de doble ánimo, y que nuestro camino sea inconstante, que sea un camino en la cual Dios nos está llevando. Dios no es de doble ánimo igual. Dios lo que dice lo cumple. Amén. Allá mismo en Santiago 4. Cuatro, 8. Dice la palabra: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doble ánimo, purificad nuestros corazones. Solo acercándonos a Dios podemos ser libres de ese doble ánimo, ser limpios, purificando nuestros corazones. Y como te dije, ¿quién es el que me quitó ese doble ánimo? Dios. Dios. Mientras yo estaba lejos de Dios, yo era un hombre inconstante, un hombre de doble ánimo. Hoy decía sí, mañana decía no. Entonces, acerquémonos, ¿verdad? ¿A quién? A Dios. Y Dios se va a acercar a nosotros los pecadores, dice: limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Solo estando cerca de Dios podemos limpiar nuestro corazón. ¿Cómo? ¿Cómo estar cerca de Dios? A través de su palabra. A través de la lectura nos vamos purificando, vamos teniendo el conocimiento de Dios, para no ser un hombre de doble ánimo. Nosotros que tenemos ese llamado de tener a nuestra familia en orden, no lo tenemos. ¿Por qué? Porque somos de doble ánimo, somos inconstantes. Hoy decimos no, mañana decimos sí. ¿Y cómo va a funcionar eso? Eso no funciona así. Cristo en nosotros dice que el gozo es nuestra fortaleza. Amén. Proverbios 5.
Fíjate que ahí en este Proverbio 5 habla amonestación contra la impureza. Y desde un principio en este capítulo del Proverbio 5 dice: Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído. O sea, escucha mi voz de lo que te estoy diciendo, ¿verdad? Para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia, porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo. Agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al infierno, el Seol. Sus caminos son inestables, no los conocerás, si no consideras el camino de la vida. En verdad que nadie sabe lo que va a suceder cuando estás fuera del propósito de Dios. Aquí nos está diciendo, nos está poniendo el ejemplo de una mujer en la cual cómo te envuelve, cómo te engaña. Pero ¿cuál es el fin? De llevarte a dónde? Hacia la muerte. Sus pasos te conducen al infierno. Los caminos de esta mujer son inestables. ¿Qué significa esto? Hoy te engañó a ti y mañana engaña a otro. ¿Verdad? Y esos caminos no los conocemos. ¿Cómo los vas a conocer? Como dice aquí. Si no consideras el camino de vida, tú no sabes que te estás yendo al infierno. ¿Y dónde andábamos nosotros? ¿Hacia dónde nos dirigíamos? Bueno, si me lo hizo, ¿verdad? Yo se lo voy a devolver, está bien, pero ¿te ibas a dónde? Estabas en un camino de muerte. Estabas conduciendo tus pasos al infierno. ¿Por qué? Por no considerar el camino de vida. ¿Y cuál es el camino de vida? El camino de Dios. Eran unos caminos inestables en nuestra vida. Ahora nos podemos dar cuenta cómo la vida que teníamos antes era una vida inestable, una vida de doble ánimo. Por no considerar el camino de vida. Antes de tener esta relación que tenemos ahora en Cristo Jesús, nosotros decíamos conocer de Dios. Según ese era el camino que nosotros conocíamos de Dios. Pero no era cierto. Nuestra vida fuera de Dios, fuera de Cristo, era una vida, en realidad, como estamos leyendo, que no nos dábamos cuenta que estábamos dirigiendo nuestros pasos y nuestros pies a la muerte y al infierno, por no considerar el camino
de vida que es Cristo ahora en nosotros. Nuestra vida pasada decía que todo estaba bien, todo estaba bonito, todo estaba totalmente en orden en nuestras casas, pero no es cierto. Era una vida en la cual, pues no, era lo mismo que nosotros vimos de nuestros padres. Pero ahora no. ¿Por qué no mejor obedecer al Dios de los espíritus para que nos vaya bien? ¿Y quién es Dios? Amén. Juan 14:6, bueno, conocemos ese versículo todos nosotros. Considerar el camino de vida como acabamos de leer, pero nadie tampoco sabía lo que significaba este versículo. Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y todo lo que hemos visto desde un principio de los primeros hombres, aquí está hablando que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nosotros entendemos ahora que el árbol de vida era Cristo, que estaba puesto en el huerto, pero no quisieron nada con Cristo. Tomaron la decisión de irse al árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Y cuál era nuestra vida antes? ¿Qué decisión tomábamos cuando venía una persona y te quería hablar de Cristo? No, yo estoy bien, prefiero seguir en lo que yo estoy, ¿no? Entonces, el único camino que el hombre en realidad debe decidir, como hemos visto igual en Deuteronomio, debe ser Cristo. Debe ser Dios. No hay otro lugar en donde nosotros podamos tener vida, donde nosotros podamos tener una esperanza, donde nosotros podamos tener una vida como en sueños. Siempre teníamos, muchos argumentos, siempre teníamos situaciones en nuestra vida. O sea, cada quien sabe lo que vivió antes fuera de Dios. Cada quien lo sabe. Y eso no significa que cuando tú lo recuerdes, tú puedas darle gracias a Dios. Porque ¿qué era tu vida y qué es tu vida ahora en Cristo? Eso debe llenarnos, ¿verdad?, de la fortaleza y el gozo de Dios. Sabiendo quién éramos antes y quiénes somos ahora en Dios. En verdad que nuestra vida no iba a ser cambiada ni transformada si no era por Dios, si no es por Dios. Nuestro rostro era un rostro de amargura. Era un rostro que en verdad mostraba frustración por la vida que llevamos. Pero en Cristo es diferente. Creo que es Isaías 41, ¿no? Vamos, dice que nos rejuvenece como las águilas.
volaremos y correremos y no nos cansaremos. Isaías. Madre. Hay que leer más, Pablito. No se moleste, hermana, no se moleste. Ya se va a molestar, hermana, conmigo. Ay. 40. Cuarenta, 31. Entonces dice la palabra de Dios: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esa es la fuerza de Dios en el cristiano nacido de nuevo. Esa es la promesa de Dios para cada uno de nosotros. Por eso les digo que no debemos ser inconstantes ni de doble ánimo, porque tenemos una promesa de Dios. ¿En quién esperamos? En Dios, en Jehová. Tendrán nuevas fuerzas. No fuera de Cristo estabas todo decaído. ¿Cuál era tu semblante? ¿Cuál era tu ánimo? ¿Verdad? Las esposas ya hasta nos querían matar. ¿No es cierto? ¿No, hermana? ¿No? Hasta ahora dicen, no es cierto. Pero toda doña Pati no, dice ella, era sumisa y humilde, dice. ¿Verdad? Entonces, es una promesa de parte de Dios. Nos va a renovar nuestra vida. Ese cansancio que teníamos, dice que nos da nuevas fuerzas. Volaremos, caminaremos, correremos y no nos vamos a cansar. Pero hay que creerlo. Hay que creerlo, hay que tener la fe. Como Ana, ¿verdad? Te clamó, lloraba y todo por un hijo, por Samuel. Y al final, ¿por qué le concedió Dios ese deseo de su corazón? Porque le había hecho una petición a Dios, que si le daba a ese hijo se lo iba a consagrar, cueste lo que cueste. Y aún, verá, cuando iban a hacer las ofrendas y todo, Ana no subió. Dijo que hasta después que esté destetado iba a consagrar a su hijo. ¿Y cuántos hacemos lo mismo? Antes, ¿verdad? Se portaban mal los muchachos. Ya no vas a la iglesia. ¿Qué culpa se tiene Dios de... A ver. Todo hasta así. En verdad que debemos estar muy agradecidos con Dios. Las promesas de Dios en nuestra vida se van a cumplir, siempre y cuando lo creamos, siempre y cuando consagremos nuestra vida a Dios, siempre y cuando nuestro tiempo sea para Dios. Muchos cristianos
quieren la bendición de Dios. Pero ¿dónde están su responsabilidad delante de Dios? Es que Dios no me bendice, es que Dios no es Dios. No es Dios. El Dios que nosotros decimos es nuestro yo. Por eso no hay esa bendición de parte de Dios. Porque somos nosotros. No es Dios. No es. Dios nunca retarda sus promesas. Segunda de Pedro. Tres nueve. Amén. El Señor no retarda sus promesas, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? A un arrepentimiento, que podamos reconocer en verdad delante de Dios por qué no hay esas promesas en nuestra vida. Él no retarda sus promesas. Él siempre quiere dar sus promesas a tiempo. Pero ¿quién estorba esas promesas? Uno mismo, por nuestro yo. Entonces, hay que proceder a un arrepentimiento, sí. Examinaos a vosotros mismos, si estamos en la fe, si está Jesucristo en nuestra vida, o a menos que estemos reprobados. Pues ¿para qué examinarnos, no? Pero de todas maneras, vengamos delante de Dios y arrepintámonos. Porque Él es el único camino. Y nuestra decisión debe ser Cristo. Debe ser Cristo. Ahora nosotros que entendemos que fuera del propósito de Dios la vida no es como la que estás viviendo, hay que arrepentirnos y entregarle todo en manos de Dios. No hacer nuestra voluntad. No es hacer nuestra voluntad. Entrégaselo a Dios. Pregúntale a Dios por qué. Eso es lo que tienes que hacer antes que abramos la boca. Cristo nunca abrió su boca aun cuando lo estaban llevando a crucificar. Lo único que dijo era a lo último: Señor, no tomes en cuenta sus pecados. Es lo único que dijo. No les tomes en cuenta todo lo que me están haciendo. Ese es Cristo. Ese es Cristo. Un Cristo de amor, un Cristo de misericordia, un Cristo de oportunidades. Pero ese es Dios, el Hijo de Dios.
nosotros por nuestra propia fuerza no vamos a lograr nada en esta vida. Tiene que ser Cristo en verdad en nuestra vida para que pueda funcionar nuestra vida. ¿Cuántos años hemos querido hacer lo que queremos y no funcionó? Ahora tiene que ser ¿quién? Nuestra prioridad, Cristo. Cristo nada más. Amén. Padre Santo, te doy gracias esta mañana. Pido en verdad, Señor, y clamo a ti que esta palabra, Señor, sea revelada en nuestro corazón, Señor. Y que podamos venir delante de ti, Señor, arrepentidos, como escuchamos en este día, de toda decisión que hemos tomado, de toda decisión que hemos querido hacer, Señor. Ya nuestras decisiones no cuentan para ti, sino tú en nosotros, que es una esperanza, Señor, en nosotros, Cristo, en nosotros, la esperanza y gloria debe ser vida en nuestras vidas. De verdad que estamos agradecidos contigo, Señor. Y cada hombre toma una decisión: el mundo o seguir a Cristo. Nosotros no somos nada para imponer, nosotros no somos nada para obligar a la gente. Eres tú el que convence, Señor. Eres tú en nosotros dando un testimonio de Cristo. En verdad, Señor, clamamos a ti en esta mañana, que se pueda cumplir tu vida en nosotros. Gracias por la oportunidad que tú nos das cada día de vivir. Es un regalo tuyo, Señor, sin precio, sin costo, a nuestras vidas y a nuestras familias. Bendecimos este día. Bendecimos Israel, bendecimos Jerusalén, Señor. Gracias. Gracias por este tiempo que nos has regalado. Y pedimos, Señor, que tú guardes tu casa. Guárdala, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.